¿Qué tal, mis queridos estudiantes? Continuamos con la semana número 29, trabajando con el proyecto científico humanístico número 6. Y hoy trabajaremos la actividad número 3 y número 4. En la actividad número 3 vamos a recordar un poco sobre las áreas del triángulo y cuadriláteros. Mientras que en la actividad número 4 vamos a hablar sobre los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Así que empecemos. Recordemos, ¿qué es un perímetro y qué es el área? El perímetro es la medida del contorno de una figura y se mide en unidades lineales como por ejemplo el centímetro, el metro, etc. Mientras que el área es la medida de la superficie que abarca una figura y se mide en unidades cuadradas como por ejemplo el centímetro cúbico, el metro cúbico, etc. ¿Qué observa aquí mi pequeño? Correcto, es una piscina. ¿Y qué figura geométrica tiene esta piscina? Correcto, es un rectángulo, ¿no es cierto? Y también es un cuadrilátero. ¿Por qué decimos que es un cuadrilátero? Porque es una figura geométrica que tiene 4 lados. 1, 2, 3 y 4. Ahora, si yo te pregunto, ¿qué es el perímetro de esta figura geométrica, que en este caso representa una piscina? ¿Qué será? Correcto, el contorno. ¿Sí se fijan bien? Imaginemos que quiero saber el perímetro para acercar esta piscina para no poner en peligro a los pequeños de la casa o a alguien que quizás por accidente caiga y no sepa nadar. Entonces debo saber el perímetro para saber de malla lo que debo comprar para cercar o cerrar, ¿no es cierto?, el contorno o perímetro de la piscina. Ahora, imaginemos que ahora deseo cubrir la piscina con un plástico o con un protector para que no se ensucie el agua o caiga basura. Pero eso ya no se llama perímetro. ¿Qué sería? El área. Muy bien, estamos hablando del área, ¿no es cierto? Entonces, tenemos bien claro qué es el perímetro y qué es el área. Área o superficie, que sería la cantidad de plástico que necesito para proteger mi piscina, ¿verdad? Recordemos, clasificación de los cuadriláteros. Los cuadriláteros o figuras geométricas que tienen 4 lados se clasifican en cuadriláteros paralelogramos, cuadriláteros trapecios, cuadriláteros trapezoides, ¿ok? Dentro del grupo de los paralelogramos tenemos al cuadrado, si lo observa aquí, el rectángulo, el rombo, romboide. Y dentro del grupo de los cuadriláteros trapecios tenemos en cambio el rectangular, trapecio rectangular, trapecio isósceles, trapecio escaleno. Y dentro de los cuadriláteros trapezoides tenemos estas dos figuras geométricas. Bueno, poco a poco vamos a despejar dudas de los cuadriláteros y su clasificación, pero ya le doy una breve explicación al respecto. Ahora veamos los triángulos. Los triángulos se clasifican según su longitud y según su amplitud. Por ejemplo, dentro de los triángulos según su longitud tenemos el triángulo equilátero, el triángulo isósceles y el triángulo escaleno. ¿Qué diferencia cada uno de ellos? Veamos, por ejemplo, en el triángulo escaleno tiene 3 lados iguales, un lado igual, 2 y 3. 3 lados iguales, fíjense, 1, 2 y 3, ¿ok? En cambio, dentro del triángulo isósceles, en cambio, hay un lado que es desigual. Por ejemplo, este que está aquí. Y dos iguales, fíjense, estos dos son iguales, fíjense, ¿ya? Estos dos son iguales y el de acá abajo es desigual, ¿ok? Mientras que el triángulo escaleno se diferencia porque todos sus 3 lados son iguales, son desiguales, perdón. Este es desigual, este tiene otra medida,
y este otra medida. Son 3 lados desiguales. Mientras que en el triángulo, en cambio, según su amplitud, podemos clasificar que es según sus ángulos. Para medir ángulos, anteriormente aprendimos a utilizar un graduador para ver los grados de las figuras geométricas, pero en particular vamos a centrarnos en los triángulos. Por ejemplo, el triángulo, según su amplitud, se caracteriza por el triángulo rectángulo, el triángulo ocutángulo y obtusángulo. Veamos. Dentro del rectángulo, el triángulo rectángulo, ¿cómo se caracteriza o cómo lo identificamos? Pues fácil. Fíjense bien que uno de sus ángulos es de 90 grados. Fíjense bien, aquí tenemos el ángulo y tiene 90 grados. Fíjense, 90 grados, ¿sí? Entonces, confirmamos que es un triángulo rectángulo. En cambio, el triángulo ocutángulo se caracteriza porque sus 3 ángulos internos son menos de 90 grados. ¿Ok? Menos de 90 grados, menos de 90 grados, menos de 90 grados. Fíjense bien. Y por último, el triángulo obtusángulo es uno de sus ángulos, es mayor de 90. Fíjese bien que aquí hay más de 90 grados. Aquí están, más de 90 grados. Entonces hemos confirmado que es un triángulo obtusángulo. Muy bien, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Va a observar la figura geométrica indicada y calcular el área. ¿Qué figura es esta? Pues aquí me dice que es un triángulo escaleno, mientras que en el segundo ejercicio es un trapecio rectangular. Para poder calcular el área tengo que saber las fórmulas, yo le voy a ayudar. Por ejemplo, ¿cuál es la fórmula para calcular el área de este triángulo escaleno? La fórmula quedaría de la siguiente manera. Área, voy a colocarlo por aquí, área igual base por altura dividido para 2. ¿Qué tengo que hacer entonces? Identifico cuál es la base en este triángulo escaleno, pues la tengo aquí, base. ¿Y cuál es la altura? Justo aquí, la altura, ¿ok? Que es 20. Como ya tengo mi base y mi altura, lo único que tengo que hacer es reemplazar los datos. Por ejemplo, área igual a base, que es 50, por la altura, que en este caso es 20, y este valor tengo que dividirlo para 2. No se olvide, ¿ok? Ahora, ¿cómo sería la fórmula para resolver el área, pero del trapecio rectangular, que es el segundo ejercicio? Primera observación, aquí hay diferentes medidas, ¿no? Aquí está en Dan, aquí en hectómetros, etcétera, pero no vamos a trabajar con conversiones por ahora. Solamente nos mantenemos de que todos son Dan, ¿ok? Dan, D-A-M, ¿ok? Bueno, ahí. Ahora, ¿cuál es la fórmula para identificar cuál es el área de este trapecio rectangular? Yo le voy a ayudar con la fórmula. El área, o la fórmula, perdón, es la siguiente. Sería área es igual a base mayor. Vamos a recordar después eso. Base mayor por base menor, una B minúscula, y esto lo divido para 2. Por, me falta un detalle, altura. Aquí termina esta fórmula. Ahora, ¿cómo resuelvo esto? Veamos cómo se resuelve. Tengo que reemplazar datos. Voy a colocar por aquí área igual. Área igual. ¿Cuál es la base mayor? Es la que está aquí, chicos. Esta es la base mayor. ¿Y cuál es la base menor? Es la que está aquí. ¿Y cuál es la altura? Aquí está la altura. Voy a colocarlo de otro color. Por aquí está la altura. ¿Sí? Ahora, reemplacemos datos. Área igual a base mayor. ¿La base mayor cuánto sería? Correcto. 75. Voy a escribir los datos.
¿Por cuál sería la base menor? Observen aquí. Correcto, 45. Ya. Este valor de aquí lo divido para 2. Y luego multiplico por altura. ¿Cuánto vale la altura? Aquí, 3, ¿no es cierto? Facilísimo. Ahora, ¿qué tengo que hacer primero? Recuerde que primero debe de multiplicar este valor, que es la base mayor por la base menor, y la respuesta dividirla para 2. Y con este resultado que obtuve, ahí sí por fin multiplico con la altura. ¿Sí? Aquí prácticamente les he ayudado con la fórmula, lo único que tiene que hacer el proceso matemático siguiendo la secuencia y ya obtiene lo que deseamos saber, el área, sea del triángulo escaleno o de lo que es el trapecio rectangular. Así de simple, mis pequeños. Bueno, ahora descompón la imagen en figuras geométricas conocidas utilizando segmentos adicionales y luego obtén el área total. Aquí vamos a ser un poquito más observadores para identificar qué figuras geométricas he identificado. Por ejemplo, aquí, si se fija muy detalladamente, aquí tenemos una figura geométrica que es un rectángulo. Por acá tenemos escondida otra figura geométrica que es un cuadrado, muy bien. Y tenemos otra figura geométrica por aquí. ¿Qué figura geométrica es? Es de un triángulo, muy bien. Entonces, ¿qué me pide identificar en este ejercicio? Bueno, deseo saber el área, pero el área total. ¿Y cómo puedo hacer? Primero tengo que saber el área del rectángulo, luego vamos a saber el área del cuadrado y luego el área del triángulo. Y una vez que ya tengo el área de cada figura, voy a sumar la respuesta del área 1, que es del rectángulo, la respuesta del área 2, que es el cuadrado, y la respuesta del área 3, que es el triángulo. Bueno, ¿y cómo se resuelve eso? Les voy a dar las pistas mediante las fórmulas para que puedan resolverlo así de simple, ¿sí? Veamos. Primero, vamos a identificar cuál es el área de esta figura geométrica, que es un rectángulo. Sería de la siguiente manera. Área, estamos hablando del rectángulo, ¿ya? El área del rectángulo, la fórmula es base por altura. Base por altura. Base por altura. Acuérdense, esta es del rectángulo, ¿ok? ¿Cuál sería la fórmula para el cuadrado? La fórmula para sacar el cuadrado es la siguiente. Sería área igual lado por lado. Sería lado por lado. Y sería esta la fórmula para calcular el área, pero del rectángulo. ¿Cuál sería la fórmula ahora para calcular el triángulo? Área, vamos a ponerle otro colorcito para no confundirnos. Área igual a base por altura dividido para 2. Esta sería la fórmula para calcular ¿qué cosa? El área del triángulo. Tomando en cuenta estas tres fórmulas, recuerden, esta primerita de aquí es para calcular el área pero del rectángulo. La de aquí, el área pero del cuadrado. Y para aquí, la fórmula del área pero del triángulo. Una vez que he identificado las tres fórmulas a utilizar, vamos a empezar a resolver. Por ejemplo, si yo quiero, una vez que ya resuelvo esto, aquí me va a salir una respuesta, ¿no es cierto? ¿Qué sería?
que voy a sumar, en este caso, vamos a ver por aquí, por ejemplo, si quiero saber el área del rectángulo, fácil. ¿Cuál sería, en este caso, la base? Si aquí tiene 3, entonces aquí yo sé, voy a colocarlo por aquí, vamos a ponerlo aquí. Entonces yo sé que aquí base, la base va a ser 3 metros, ¿ya? 3M, aquí ya sé que es la base. Esta es la base. ¿Cuál sería la altura? Esta, ¿verdad? Entonces yo sé que altura es igual a 4. Miren, aquí ya tengo los dos datos que necesito, la base y la altura, para poder resolver el primer ejercicio, ¿verdad? Del área. Veamos, ¿qué necesito saber ahora para resolver el área del cuadrado? Aquí, del cuadrado. ¿Cuáles los lados? Fácil. Acuérdense que si yo tengo aquí 2 centímetros, aquí está la base y aquí está la altura, o el lado, perdón, el lado por lado, ¿no es cierto? Aquí sería el lado 2 y aquí también 2. Entonces, rapidito, lado por lado, 2 por 2, 4, ya sé que el área es 4. Ahora, ¿y en el triángulo? En el triángulo, en cambio, aquí sería la base, sería base igual a 3. Y la altura, ¿cuánto será aquí la altura? ¿Será que calculamos? Claro que si aquí hay 2, aquí también hay 2. Entonces descubrimos que la altura aquí es de 4 metros. 4 metros, que es la altura, por si acaso, altura. Entonces miren, aquí ya tengo los datos de la base de mi triángulo, que es 3 metros, y la altura, que es 4. Resuelvo la fórmula y ya tengo. ¿Qué hago luego? Con la respuesta de la área 1, que es del rectángulo, aquí con la respuesta del área 2, que es del cuadrado, y aquí con la respuesta de la área 3, que es el triángulo, ¿qué hago, chicos? Finalmente voy a hacer lo siguiente. Pongo área total es igual a área 1, la respuesta que me salió en el área 1, que fue el rectángulo, más la respuesta que me salió del área número 2, que es el cuadrado, y más la respuesta del área número 3, que es el rectángulo. Y así obtengo el área total. Miren, con la guía que le he dado, lo único que le tocaría hacer, chicos, es reemplazar los datos. Reemplazar los datos, aplicar la fórmula y sumar las 3 respuestas. Respuesta del área 1, respuesta del área 2 y respuesta del área 3. Y así de simple podrán resolver este ejercicio. En la actividad número 4, en cambio, tenemos el tema los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Recordamos, una nacionalidad es el conjunto de pueblos milenarios anteriores del pueblo del Ecuador y tienen una identidad histórica, un idioma, una cultura y, por cierto, viven en un territorio con sus propias formas de organización. En base a esto, que es un repaso, porque usted ya lo sabe, va a ser una actividad facilísima. Observe la sopa de letras sobre los pueblos y nacionalidades de nuestro país. Aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 9. 9 pueblos y nacionalidades. En esta sopa de letras va a identificar y encerrarlo, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí le ayudo con una. Otavalo. Aquí tenemos, lógicamente, ya descubrimos una y el resto lo hace usted. Y así de simple, déjenme decirle, mis pequeños, que hemos terminado la actividad de hoy. Les mando un fuerte abrazo virtual. Bye bye.